detenida y sobre el cual supongo que habrá alguna duda sobre el domicilio, porque ella había insistido en que vivía en un centro poblado en Chota y no en Palacio de Gobierno. Doctor Aníbal Quiroga, gracias por estar con nosotros aquí en Las Cosas Como Son. Usted es un constitucionalista, pero tendrá una primera reacción frente a estos acontecimientos de los que hemos sido testigos a través de la televisión. Bueno, a mí me parece muy interesante, ¿no? A diferencia de la mesa anterior, creo que es de alguna manera una manifestación de que las instituciones fiscales y de Poder Judicial están funcionando. Lo usual, digamos, en los gobiernos en general, de uno u otro signo, es tener cierta ascendencia sobre el sistema judicial o sobre el sistema fiscal. Este gobierno ha perdido el control del Poder Judicial, ha perdido el control del Ministerio Público y ha perdido el control del Tribunal Constitucional. Entonces, cuando estas instituciones funcionan autónomamente, se dan ese tipo de cosas frente a hechos graves. O sea, una de las cosas de las que uno se queja siempre es de la falta de institucionalidad y la otra es de la impunidad. Acá vemos que las instituciones están funcionando. El fiscal va y entra al Palacio de Gobierno porque tiene que entrar al Palacio de Gobierno porque está premunido, como dice la Constitución, de una orden judicial razonada. Y por otro lado, los jueces libran orden de detención y allanamientos y tal, porque un fiscal se lo requiere dentro de un debido proceso. Entonces, cuando el tema funciona de esa manera, uno no puede menos que, digamos, sentir cierto alivio de que algo está funcionando bien en el país. De acuerdo. Vayamos entonces a hablar sobre el tema para el cual lo habíamos invitado, que es un tema constitucional, que tiene que ver con la denuncia constitucional por traición a la patria que se ha hecho contra el presidente Pedro Castillo por las declaraciones, principalmente no solo por las declaraciones hechas en la cadena CNN. El documento del cual tengo copia ante los ojos dice en su sección de conclusiones, página 88, que concluye, uno, acusar por juicio político al investigado Pedro Castillo por infracción a los artículos tales y cuales de la Constitución y al artículo 100 y de acuerdo al artículo 100 de la Carta Magna, proponemos que se imponga la sanción de inhabilitación por 5 años para ejercicio de la función pública. Explíquenos qué significa acusarlo por juicio político y qué es esta sanción por inhabilitación por 5 años. Digamos que ese documento tiene dos alcances, ¿no? La parte del juicio político y la parte del antejuicio constitucional por la denuncia, por un delito, que es el delito de traición a la patria. Viendo a lo segundo, en primer lugar, allí lo que hace el Congreso es autorizar a que esto sea juzgado por la Corte Suprema, como el caso de Alberto Fujimori, como el caso de Kenji Fujimori, como el caso de todos los aforados del artículo 99 de la Constitución. Si el Congreso en el Pleno autoriza el levantamiento, este antejuicio constitucional, el fiscal tendrá que formular una denuncia por traición a la patria y la Corte Suprema tendrá que procesarlo y desde ese mismo momento queda suspendido en el ejercicio del cargo. Pero sigue siendo presidente de la República. Sigue siendo presidente, pero sin estar en ejercicio, ¿no? Digamos, entra en una suerte de suplencia forzada. La primera parte es un poquito más complicada porque tiene que ver con una acusación directa del Congreso por un juicio político, como el documento lo dice. En ese caso, digamos, normalmente los funcionarios, como el caso de Vizcarra, son acusados, va a la comisión permanente, se vota, va al Congreso, se vota y si es inhabilitado, pues es inhabilitado. El problema es que, como su propio texto lo dice, están acusando al presidente. Y el artículo 117 dice que solo se puede acusar por otras cosas, no por eso. Entonces, allá va a haber dos temas conceptuales que la subcomisión primero y la comisión permanente después tendrá que dilucidar. Cabe la interpretación de que esa acusación constitucional supere el 117 y puede ser hecha y llevada al Pleno o se detiene por el 117. Y en cuanto a la traición a la patria, ahí sí está en el 117. Pero la pregunta es si hay delito de traición a la patria, ¿no? Porque más allá de la expresión deplorable del presidente de la República en la entrevista, más allá de la ignorancia supina que demostró respecto a la historia, sobre todo la historia de la pérdida de la frontera con Chile, ¿no es cierto? El mar, Bolivia perdió el mar con Chile y nosotros perdimos Arica y Tarapacá en el 1888-89 y en el año 29, en el protocolo complementario, más allá de que el tratado dice que no se puede dar territorio ni de Arica ni de Tacna sin el permiso de Chile o Perú respectivamente, el solo hecho de imaginarse que se le hace una porción de soberanía a una potencia extranjera con un referéndum es una clara, digamos, por lo menos desconocimiento constitucional.
Uno se pregunta qué pasa si los ecuatorianos piden lo mismo, si los brasileños piden lo mismo, si los colombianos pidieran lo mismo, ¿no? O sea, hay desconocimiento de la historia, desconocimiento de la Constitución, ignorancia y un atentado, digamos, contra lo que es la esencia del país y la historia de nuestros héroes. Pero que eso sea típicamente, como dice el Código Penal, sin lugar a dudas, un delito de traición a la patria, es un poco discutible. Entonces, una cosa es lo que yo quisiera y otra cosa es lo que es, ¿no? Y hay ciertos principios jurídicos que uno no puede soslayar por razones políticas, ¿no? Si usted me permite la expresión, digamos, un poco vulgar, no son pelotudeces jurídicas, ¿no? O sea, ese tipo de expresiones es para la gente que no cree en la democracia. Pero cuando uno cree en el derecho y tiene ciertos principios básicos que ha aprendido desde chiquito en la Facultad de Derecho, hay cosas que no se pueden soslayar. O sea, es decir, que en esa expresión absurda, ignorante, torpe del presidente, hay traición a la patria, hay un salto conceptual un poco discutible, ¿no? A mí lo que me ha sorprendido es que se pide que se le imponga la sanción de inhabilitación, pero no de destitución. ¿Es posible inhabilitar a alguien? Es que una cosa trae el otro. Sí. Pues. Si usted está inhabilitado para ser funcionario público y lo es ahorita, lo destituyen de inmediato. Pero normalmente tengo entendido que se destituye a alguien y se le inhabilita para la función pública. Pero ocurre también a la inversa. Pero no se destituye acá. El caso de Vizcarra. Vizcarra era un congresista electo. Fue inhabilitado y dejó de ser congresista electo. En el acto. No se había proclamado, creo. No, pero era electo. No se lo había proclamado. Ya, pero estaba en la lista de los elegidos. Iba a ser proclamado. Y salió de la lista inmediatamente. O sea, si a mí me inhabilitan para el ejercicio de cargo público y tengo un cargo público, ceso en el acto. ¿Pero existe eso? ¿Se puede inhabilitar a alguien sin haberlo destituido? Sí, claro, porque eso es lo que dice la Constitución. La Constitución le permite en el juicio político al Congreso inhabilitar hasta por 10 años para el ejercicio de un cargo público. Si no lo tiene, no lo podrá tener. Y si lo tiene, lo pierde de inmediato. Es tácito, entonces, es implícito de la inhabilitación que queda destituido. No es tácito, es automático. Es una cosa trae la otra. Pero si es destituido ya no es presidente. No es que ha quedado suspendido en su función. Si es inhabilitado para el ejercicio de cargo público, es presidente, deja de ser presidente. Pero antes nos dijo que seguía siendo presidente, pero sin ejercicio de la función. En el caso del antejuicio constitucional, ahí se suspende como presidente. En el caso de traición a la patria, se suspende, entra la vicepresidenta y a resultas del proceso judicial regresará o no regresará. Parte de los argumentos que se han usado tienen que ver con declaraciones que formuló en Bolivia Pedro Castillo antes de ser presidente de la República. ¿Eso se puede incluir como un argumento a favor de la traición a la patria? Uno podría decir que es una suerte de un iter criminis, ¿no? Un hecho continuado. Esto venía de antemano, lo hizo antes el presidente y lo continuó siendo presidente. Voy a utilizar un ejemplo un poco absurdo, pero quizás pudiera ser claro con eso, ¿no? Una persona traficaba con drogas no siendo presidente y luego trafica con drogas siendo presidente. Es el mismo hecho, que se continúa, ¿no? Digamos que la traición a la patria se configura antes y después. El problema es si esas declaraciones son traición a la patria. Ese es el tema conceptual. Sí, porque el Código Penal exige, y la Constitución también, que la tipificación de una conducta punible sea fuera de ninguna duda. O sea, no se puede hacer por analogía, no se puede hacer por extensión, no se puede hacer por interpretación. Tiene que ser clara, o sea, el supuesto hecho normativo, traición a la patria, tiene que encajar con la conducta que se ha realizado. Sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Sin Ahora, ninguna duda. Acá, respecto de las dudas, por ejemplo, el documento de la denuncia incluye una respuesta que da el presidente Castillo. Ante la pregunta, ¿por qué piensa el presidente Castillo que Bolivia tendrá acceso al mar? Contesta Castillo en la transcripción dada por esta subcomisión, ¿no? Yo no lo estoy diciendo que le voy a dar el mar para Bolivia. Ha dicho también eso. Es decir, ha dicho cosas contradictorias. En este caso, claramente la respuesta, no estoy diciendo que voy a dar mar a Bolivia. Claro, digamos, los penalistas lo pueden explicar mucho mejor que yo, pero hay lo que es los actos de preparación, los actos de intención. El solo hecho yo quiero matar a una persona no me hace homicida, ¿no es cierto? El solo hecho yo quisiera robar un banco no me hace ladrón. Quisiera darle el mar a Bolivia no hace que le dé el mar a Bolivia, ¿no? Por eso vuelvo a subrayar, puede ser ahistórico, puede ser ignorante, puede ser torpe, puede ser impolítico, puede ser desconocer la Constitución, pero que ahí salte a la
tipificación, que es la conducta represible por el Estado, de traición a la patria. Sí, que en realidad es un cargo que no se ha hecho nunca contra un presidente de la República del Perú. No, Ni siquiera en las peores circunstancias de la guerra con Chile, ¿no? Así es. Y más bien sí se ha usado, al menos que yo recuerde, en el año 79, para fusilar Sí. a un miembro de la Fuerza Aérea, me parece. Así ¿no? es. En el caso del suboficial Vargas Garayar, que fue el último ajusticiado en el Perú, digamos, bajo el sistema jurídico, ¿no? El último fusilado. Y a raíz de ese caso fue que la Carta del 79 prohibió la pena de muerte, salvo en caso de guerra exterior. Salvo en caso de guerra exterior, que no es el caso acá. Ahora, hay otro tema sobre el cual se ha discutido, que es el carácter vinculante que algunos le atribuyen a las declaraciones que hace el jefe de Estado. Que lo que dice, por muy frívolo o por muy inexperto que parezca, tiene un carácter vinculante, y de ahí es que se afirma queda constituido el crimen de traición a la patria. Bueno, eso es correcto desde el punto de vista del derecho internacional. Sí. El jefe de Estado personifica a la nación y representa al Estado, es un agente del Estado en la comunidad internacional, y lo que haga y diga puede ser utilizado por el sistema internacional. Pero que eso califique como traición a la patria es un tema diferente. Que sea una declaración torpe o que comprometa al país a que sea traición a la patria es un tema diferente. Yo creo, por lo menos en mi sana interpretación, sin ser penalista, de lo que es la norma punitiva en materia de traición a la patria. Traición a la patria es traicionar a la patria por un afán subrepticio, sea dinerario o no dinerario, para beneficiar a una potencia extranjera. Acá, digamos, no se va a concretar el beneficio, hace una expresión torpe, y las declaraciones finalmente no han tenido un efecto ninguno, ¿no? Almirante Cueto decía, y tal vez. Bueno, uno en el derecho no especula de esa manera, uno habla sobre hechos concretos y consecuencias reales, ¿no? Por eso coincido con Domingo García de la Hunde, que sostiene, y con penalistas importantes que sostienen que es muy discutible la calificación de traición a la patria como delito en este caso. Más allá de recusar yo expresamente la torpeza histórica del presidente Castillo. Y no tenerle ninguna de la simpatía, porque creo que no es misterio que muchas simpatías por Pedro Castillo y su línea política no tiene usted. No se trata de eso. Estoy hablando, pero quería descartar lo que algunos podrían interpretar. ¿no? Porque, digamos, sí, como una persona que ha estudiado algo más la historia de la guerra con Chile y las relaciones con Chile, sí me pareció de una torpeza muy grave, ¿no? O sea, una ofensa terrible el tema de querer dar el mar a Bolivia. ¿Por qué a nosotros qué se nos ha perdido con Bolivia para tener que darle el mar? O sea, fue Chile el que le quitó el mar y Bolivia nos abandonó después de la batalla del Alto de la Alianza, ¿no? Nos traicionó. Entonces, ¿qué vinculación tiene? No hay ninguna vinculación. La vinculación que existe es una vinculación política que es un tema diferente. Sí, Evo Morales, etc. Entonces ahí viene la subordinación de la nación al tema ideológico, al tema político, ¿no? ¿Pero eso lo pone en camino de constituir el delito de traición a la patria? Creo que no, lo pone en camino de la recusación política y del análisis, pero de ahí, a pesar de eso, creo que había que preguntarle a un experto en materia penal, pero creo que no calificaría como traición a la patria, ¿no? Ahora, efectivamente, yo le pregunté al señor Cueto si se estaba usando esta denuncia en vista de que la vacancia no había reunido los votos y sigue siendo difícil. Y él dijo que no, que era una comisión jurídica independiente del cálculo político. Bueno, es una expresión política la que él tiene, pero yo sigo pensando que la única solución, hemos conversado, la única solución constitucional es la vacancia, ¿no? Y los votos se construyen. Me sorprende mucho escuchar veces, no tenemos los votos, no hay los votos, no existen los votos. Es algo que se construye, eso no es una situación dinámica, no es un dique que está construido. Los votos se hacen en el Congreso y se deshacen en el Congreso permanentemente. Usted me dice, ¿esta acusación pasa o no pasa? Va a depender de los votos. Si en la comisión permanente se vota a favor de la acusación, va a pasar. En la comisión, pero tiene que discutirse en el Pleno. Y si luego va al Pleno, con 52 votos, sin contar la comisión permanente, va a pasar. 52 votos. 52 votos sin contar la comisión. 100 que quedan fuera de la comisión permanente. Es la mitad. Son 30 que están en la comisión permanente. Quedan 100. La mitad más uno. Sí. 51. 52, porque me parece que son 29 o 28. Pero la cuenta que sacaba ayer con la gente del Congreso era 52. Ya, 52. Sin contar la comisión permanente. Ya. No se cuenta entonces 66 como la mitad más uno del número total de los congresistas, sino solo de los habilitados, es decir, excluyendo a los miembros de la comisión permanente. Así es. Entonces, volvemos al tema.
no hay vacancia porque no hay votos. Bueno, puede construirse, pero en este caso, esta acusación, así como está, y con las objeciones que puede tener, si tuviera los votos en el Congreso, pasaría, va a pasar. pasaría, pero daría lugar, puesto que usted dice que hay materia a dudas, a una apelación. Y esto va a ser sometido al Tribunal Constitucional, sin duda. Probablemente. Y probablemente, según dice usted, podría perder quienes hayan votado así. O podría ganar, no sabemos en ese momento. Pero usted mismo ha dicho que, y usted es un constitucionalista conocido por su conocimiento, que no es que, sin lugar a dudas, hay traición a la patria. Sí, pero eso lo reparará también el Tribunal También he dicho que el gobierno no controla el Tribunal Constitucional. Entonces, sí, yo no sé los magistrados actuales qué posición podrían tener respecto de eso. O sea, lo que yo digo es mi opinión, sí, pero no sé si los magistrados la compartirán o las demás personas la compartirán. De repente hay gente que sostiene, que puede sostener que puede cancelar algunos principios jurídicos en aras de un bien mayor. Bueno, hemos comprendido su explicación. Permítanos ir un instante al centro de Lima con nuestra compañera Sofía Castillo, quien está en los exteriores de la sede de la DIVIAC, y regresamos con el constitucionalista Aníbal Quiroga, al cual le quiero consultar algo también sobre el conflicto entre el Poder Judicial y el Congreso de la República a propósito de la elección del defensor del pueblo. Sofía, adelante, por favor. Muy buenas noches, Fernando, ¿cómo estás? Directo en directo. Una palabra sobre ese tema, ¿no? Mucha expectativa aquí en los exteriores de lo que es la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad, la DIVIAC, aquí ubicada en la Avenida España, en el cercado de Lima, y es que posiblemente en las próximas horas hasta ese punto sea trasladado el detenido, el alcalde de la provincia de Anguía, José Medina Guerrero, quien fue detenido esta tarde. Recordemos que él es amigo muy cercano al presidente Pedro Castillo y fue detenido como parte de las investigaciones por las adjudicaciones de supuestas obras irregulares, y que también este caso, Fernando, comprometen a la hermana de la primera dama, Jennifer Paredes. Aquí el panorama, Fernando, es que hay muchos agentes policiales, ellos están llegando de a pocos, así que estamos a la expectativa de aquí el posible traslado. Estamos también con otros colegas periodistas quienes estamos atentos ante cualquier movimiento, ante cualquier llegada de cualquier vehículo que posiblemente traslade ese punto al alcalde de Anguía. Ahora, recordemos también que el alcalde de Anguía, José Medina, fue indicado por el exsecretario de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco, como el supuesto cajero del presidente Pedro Castillo. Esa es la información, Fernando, que traemos aquí. Ese es el panorama desde los exteriores de la DIVIAC aquí en el cercado de Lima, expectativa ante lo que sería el posible traslado del detenido José Medina Guerrero, alcalde de Anguía. Directo en directo, RPP Noticias. Muchas gracias, Sofía, por esta información. Recordamos que la justicia ha autorizado la detención de 4 personas, cuales 3 han sido ya detenidas, los 2 hermanos Espino, más el alcalde de Anguía, el señor Medina. No sabemos cuál sea la situación actual de la 4ª persona, que es sin duda la simbólicamente más importante, por lo menos, la señorita Paredes, que como sabemos es cuñada y hija adoptiva del presidente Pedro Castillo, y a la cual se ha ido a buscar a Palacio de Gobierno. Señor Quiroga, había quedado pendiente el tema del recurso de amparo concedido por la justicia a quienes presentaron este recurso para detener el proceso de selección del defensor del pueblo. En el Congreso algunos refunfuñaron y dijeron que eran autónomos, que no tenían por qué acatar a la justicia, etcétera, pero la verdad es que cambiaron a los miembros de la comisión y aparentemente lanzaron, según ellos, el proceso diferentemente. Y sin embargo, ha sido reiterado esa solicitud de detención del proceso hasta que la justicia se haya pronunciado sobre el fondo y no como medida cautelar. ¿Su opinión sobre este procedimiento? Sí, bueno, me parece un hecho muy grave, ¿no? Así como hace un rato celebraba el tema institucional en cuanto a la Fiscalía y a los jueces que están haciendo, digamos, la persecución de la corrupción. En este caso hay que lamentarlo porque, digamos, el amparo no está hecho para eso. Acabo de escribir un artículo que va a salir en una revista especializada que dice más o menos el amparo no tiene quien lo ampare, ¿no? Porque el amparo está hecho para proteger los derechos fundamentales de las personas frente al abuso de la autoridad, pero no para hacer control político. Y se ha puesto de moda, a partir de un personajillo que fue ministro efímero de este gobierno, plantear amparos para hacer control político. Se planteó un amparo para paralizar el Colegio de Abogados, con lo cual se paralizó el nombramiento del magistrado ante la Jurado Nacional de Elecciones y tuvimos un jurado con 4 miembros. Se planteó un amparo para paralizar el nombramiento del magistrado del Tribunal Constitucional.
los argumentos son más o menos los mismos. Si usted lee una demanda con la otra, dice más o menos lo mismo. Ahora se plantea un amparo por el sindicato de la Defensoría del Pueblo porque dice que quiere el sindicato tiene derecho a tener un buen defensor del pueblo, pero el amparo no es hecho para eso. Lo que está haciendo es control político. Un juez en este caso provisional del Poder Judicial, le está ordenando al Congreso que no haga lo que la Constitución le dice al Congreso que tiene que hacer. Evidentemente esa resolución va a ser revocada en la Corte Superior, pero en el entretanto ocasiona pues un gran daño político, ¿no? Porque está paralizando un proceso que le corresponde al Parlamento. ¿Qué dice la Constitución? El Parlamento elige al defensor del pueblo, el Parlamento elige al Tribunal Constitucional. Y en este caso se ha pretendido hacer paralizar lo uno y lo otro con resoluciones cautelares que no vienen al caso. La presidenta del Poder Judicial, que busca tanto el Consejo de Estado y que le encanta la foto al presidente Castillo, debería estar viendo este tipo de cosas. Estos son graves anomalías, graves corruptelas del Poder Judicial frente al Poder Político. Y claro, genera un impasse porque el Parlamento va a estar cruzado de manos y no puede nombrar al defensor del pueblo porque al sindicato y a la defensora encargada del pueblo no le gusta cómo se hace el concurso. Pero el amparo no está hecho para que les guste o no les guste. Está hecho para defender a los ciudadanos, no para ese tipo de circunstancias, ¿no? ¿En qué caso la justicia puede interferir con un procedimiento parlamentario y declararlo nulo? Tenemos también precedente de la megacomisión, ¿no? Porque ahí era diferente. El caso de Castillo, el caso de Alan García, perdón, el caso de Díez Canseco, porque los procedimientos parlamentarios cuando violan un derecho fundamental de alguien, el caso de Díez Canseco, el caso de Alan García, sí puede la justicia intervenir en defensa de esos derechos fundamentales. Debido proceso. Claro, el debido proceso. La pregunta es, ¿cuál es el derecho fundamental del sindicato en este procedimiento? ¿Cuál es? Es la primera pregunta que uno tiene que hacer. Uno frente al amparo se hace tres preguntas. ¿Cuál es el acto vulnerador? ¿Cuál es el derecho afectado? ¿Y cuál es el factor de conexión? ¿Cuál es el derecho fundamental del sindicato? ¿Qué se le ha perdido al sindicato en esta selección? Como pasó con Ayala y detener el proceso. ¿Cuál es el derecho fundamental? Decía, mi derecho fundamental al derecho procesal constitucional, mi derecho fundamental al Estado de Derecho, mi derecho fundamental a tener una selección idónea de magistrados. Eso no es un derecho fundamental que la Constitución le haya otorgado a Ayala o al sindicato o a nadie en particular. Entonces, evidentemente se está instrumentalizando una acción judicial que está prevista por la Constitución para otra cosa, inciso 2 del artículo 200, para hacer control político. ¿Usted diría que se está produciendo en general una judicialización de la vida política? Hace mucho rato que eso ocurre. ¿Cuánto rato para comprender los orígenes de esta actitud? Yo creo que los últimos 30 años, digamos, todos los gobiernos autoritarios, usted mira Bolivia, Venezuela, Fujimori, siempre se acercan al poder judicial, siempre tienen que controlarlo y de ahí judicializan. Antes, hace 50 años, ¿no? La lucha política era, el ministro de Interior daba una orden verbal y la policía secreta iba a capturar a una persona. Ahora, ¿qué se hace? Se busca una orden judicial. Entonces, hay una instrumentalización de la justicia para fines políticos. Eso no ocurre cuando la justicia es autónoma, cuando la justicia está bien parada y cuando los jueces tienen que hacer su trabajo de la manera correcta, pero no de esa manera. Paralizar concursos del Congreso o selecciones del Congreso no es la razón de ser del amparo. Señor Quiroga, muchas gracias por sus explicaciones, tanto sobre el tema de la traición a la patria, cuanto sobre el amparo concedido por la justicia a quienes preconizaban que no se continuara en los términos en que estaba llevándose a cabo el proceso de elección de un nuevo defensor